Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de casi siempre los fines de semana que lo usamos para charlar con la gente, con cosas lindas. Y en esta oportunidad, en este espacio de la fórmula conexión interna, vamos otra vez. Ezequiel Cornaglia, eres psicólogo, ya estuvo con nosotros. Pero esta vez vamos a estar hablando de otro tema muy especial, muy importante para el humano. Está muy bien. Hola Gillo, Ahí está. A ahí ver, estamos. ahí estamos. Qué bien ese. ¿Cómo andas? Muy bien, le estaba contando a la gente que bueno, que ya habías estado con nosotros, pero esta vez vas a estar hablando de otro tema, vamos a estar hablando de otro tema. Eh, Paso a tu presentación, es así, activamos enseguida y bueno, y podemos aprovechar esta hora porque viste que los live es hasta una hora y después se corta, entonces que esta hora valga cada minuto. ¿Te parece bien ese que comencemos? Sí, adelante Gillo, muchas gracias, gracias por el espacio. A vos, ese, por estar de vuelta con nosotros. Agradecido. Hoy vamos a hablar de la imaginación como poderosa herramienta humana y para charlar de esto lo tenemos a él, a Ezequiel Cornaglia, psicólogo integral, es psicoterapeuta con abordaje integral. Esto influye en las cuatro dimensiones del ser, la mente, el cuerpo, la emoción y el espíritu. Psicólogo psicocorporal, porque siempre incluye al cuerpo. Él es un aficionado del autoconocimiento, psiconauta, un buceador de las profundidades del ser, curioso de saber quiénes somos los seres humanos, cuál es nuestra misión. Ese, muchísimas gracias por estar en este momento con nosotros hablando de este tema que yo diría que nos atraviesa a todos o a casi todos, ¿no? Ese. Totalmente, es nuestra esencia, es parte de nuestro ADN, lo que nos distingue como seres humanos. Ese puede ser que esto lo escuché muy vagamente, la verdad es que no me metí tanto en el tema porque quién mejor que vos para explicar esto. ¿Hay seres humanos que no puedan imaginar quizás algún espectro autista o algo así o no? Bueno, buena pregunta. Eh, y no lo sabríamos, si se quiere, desde un punto de vista objetivo, porque una persona autista quizás le cuesta comunicar lo que está pasando en su subjetividad y transmitírselo a un otro, porque justamente el registro del otro está bloqueado, eh, está enfermo, digamos, ¿no? Pero considero que deben tener una riqueza imaginativa muy significativa. Casi que podría llegar a abrumarlo, quizás, ¿no? Podríamos pensar que están en otro mundo, que están realmente sin estar en otro mundo, y eso puede significar que sí tienen un mundo de imaginación muy, muy profundo. Podríamos decir que, podríamos hacer la pregunta, ¿no seremos todos autistas, la mayoría, la media de la sociedad, que se levanta, trabaja, consumen? Habría que preguntarse sobre más bien los sanos o los que no tienen un diagnóstico de autismo, si realmente imaginan. Yo había escuchado la experiencia de una persona con niveles, se puede decir, de autismo. Se dice bien Sí, así. hay un espectro y hay niveles, sí, sí, lo podemos tomar así. Bueno, de que él contaba que los sueños los vivía como muy literal, es decir, como que no pasaba nada extraordinario por ahí como quizás otras personas sueñan, ¿no? Sino que tenía como si fuese su vida cotidiana, ¿no? Que se levantaba, hacía un sándwich, por ejemplo, y era todo como muy literal y me imaginé esto
¿podrán imaginar? ¿No? Es como una pregunta que me surgió, si había algún condicionamiento en nuestra especie humana que quizás no podamos imaginar, ¿no? Por todo esto que vamos a desarrollar en esta charla. Muy bueno, muy buena esta pregunta. La verdad que me hiciste preguntarme muchas cosas, es una incógnita. Pero lo primero que me viene a la mente es, imaginar requiere de una facultad consciente, ¿no? De una voluntad. O sea, uno empieza a generar una actividad mental referida a la imaginación, que es distinto a la fantasía, que es distinto a un sueño, a la actividad onírica, en donde uno no se propone imaginar, porque uno puede cerrar los ojos y alguien hasta te puede guiar a que imagines que estás en el mar, flotando. Entonces hay que partir de la base de que la imaginación de alguna manera incluye una actividad consciente y voluntaria. Pero bueno, vamos a ir desglosando y nos vamos a ir encontrando quizás algunas respuestas o más preguntas. Dale, seguramente más preguntas, conociéndote a vos y conociéndome a mí un poco, es como, está bueno igual, ¿no? A veces como dejar abierto a esto, a las incógnitas y a las cosas que, para seguir indagando, ¿no? En nuestro ser, digo, es como que creo que el autoconocimiento parte de la cantidad de preguntas que tenemos, ¿no? Ya cuando estamos tomando como noción de nuestra conciencia o preguntándonos cosas existenciales, ¿no? Eh, todo creo que nace como de esas preguntas y esas incógnitas. Y hablando de preguntas, acá voy a mirar siempre para el costado porque anoté un montón de preguntas, ese, no sé si vamos a llegar a todas, pero bueno, una ya la estabas contestando, ¿no? Que, bueno, esto creo que es como que esta charla va a generar puentes para que se abran puertas, ¿no? Como puertas mentales. Y una de las cosas que estabas explicando era esto, ¿no? Como la diferencia entre fantasía y la forma de imaginar que podemos crear nuestra realidad, ¿no? ¿Podrías distinguir un poco estas dos? ¿Qué es una fantasía y qué es la imaginación? Como encauzándola, ¿no? A poder crear nuestra realidad desde la imaginación. Muy bueno, sí. Eh, bueno, la fantasía habitualmente articula con un deseo. Tiene mucho que ver con una cuestión arraigada a un deseo. Como uno dice, ay, tengo la fantasía de esto y esto, que a veces puede ser moralmente rechazable. eh, por ejemplo, en la locura o un delirio, ¿sí? El delirio es empezar a imaginar infinitos escenarios al punto de que puedo imaginar y decirte que yo soy Cristóbal Colón. Y yo estoy convencido de que soy Cristóbal Colón. Eh, y una fantasía está articulada con un deseo profundo en un ser humano. Pero desde el vamos, nosotros estamos viviendo un mito, una narrativa. Nuestra vida ya es un cuento, si se quiere. Sí, Y es probable y casi seguro que lo que vos estés pensando ahora, observando ahora, sea muy distinto a lo que esté observando y creyendo yo. Ese gran misterio de qué habrá en tu subjetividad y qué habrá en mi subjetividad. El otro día escuchaba a un chamán que decía, todos los seres humanos somos iguales, lo único que nos diferencia es lo que guardamos en nuestro corazón. Y lo que vos o, guardas en tu corazón solamente lo conoces y lo sabes vos. Y es un mundo, es un universo. sí, Y para cerrar te diría esta frase que quizás muchos lo conocen. Hemos sido creados, que viene de la vertiente religiosa católica, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es el gran creador, entonces nosotros tenemos la misma capacidad de crear. Y todo lo que hemos vivido hasta acá, vos y yo hasta acá, lo que he vivido, lo hemos creado.
Lo hemos creado nosotros, es único y repetible. Es lo que se llama el mito, ¿no? Somos un mito. Y tengo en la mano unas cartas de tarot muy originales, que son de autor, que nos han regalado. Y bueno, el tarot refleja una narrativa o un mito que de alguna manera todos los seres humanos a veces atravesamos. Y se me venía a la mente cuál es el arquetipo de la creatividad, cuál es el arquetipo del que imagina y crea su realidad, El mago. ¿no? Y claro, tengo el mago. Primero pensé en el loco, ¿no? La carta del loco, ya que primero tiene que haber una revolución, primero tiene que haber un caos total, ¿sí? Para después empezar a crear desde ese caos. Me Y hiciste acordar también, un poco a Alejandro Jodorowsky, viste que él explicaba el tarot no desde una mística, digamos, de adivinanza del futuro, sino más bien de lo que contás vos, ¿no? Que nuestra psiqui ya toma ciertos arquetipos y por más que no sepamos nada del tarot o de lo que hablan, ¿no? Las cartas, eh, podemos ya con los dibujos tomar ciertos arquetipos, ¿no? Y decir, ah, esto puede ser, ¿no? Y desarrollarlo. Es como que hay una información antigua en nosotros que ya sabe qué significa los arquetipos del tarot, ¿no? ¿Cuántos son? ¿22, 23 arcanos son mayores? 22 arcanos mayores que son códigos, como vos decís, son códigos que contienen una información que está en todos los seres humanos y lo manifiesta como en el inconsciente colectivo están estos arquetipos. Y en distintos momentos de nuestra vida se activa ese arquetipo. Entonces me surgió la pregunta que me llevó a investigar qué arquetipo tenemos que despertar para crear nuestra vida y no quizás estar siendo ser creado, digamos, porque si nosotros no Claro. estamos creando nuestra vida, estamos en el guión de otras personas o en el guión de Totalmente. vaya a saber quién. O en un rol de victimismo también, ¿no? Como de, ay, me pasó, ay, por culpa de, ¿no? O Ahí por culpa va. de la situación, por culpa de la persona, por culpa de, y nos quedamos sometidos, o por culpa de la sociedad, del Estado, del país, de la economía, y todo el tiempo es como si le damos el poder a factores externos, tomamos ese rol de víctima, ¿no? Y de que no somos protagonistas ni que armamos nuestro guión de la peli, sino que otro lo arma por nosotros. Tal cual, no hay afuera, no hay afuera. El afuera es un reflejo de lo que hay en nuestra pantalla interna, en nuestro mundo interno. Por eso ahora tanto se habla de la salida no es afuera, la salida es adentro. ¿Sabés qué? Hablando un poco también de tu presentación ese, que lo remarqué porque no quiero dejarlo escapar porque tiene que ver, digamos, con esto que estamos hablando, esto de la psicología psicocorporal porque siempre incluye el cuerpo, ¿no? Esto me trae a algo que escuché de Jacobo Grinberg, ¿lo ubicás? A este Sí, 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 neurocientífico. sí. Sí, Bueno, psicólogo, era psicólogo. sí, psicólogo. Tenía varias, me parece que incursionó ahí como con varias áreas ahí de, Psiconauta. sí, un psiconauta tal cual. Bueno, él hablaba como que especificó su trabajo, o más bien como que proyectó ahí el poder interno que tenía y para que los humanos lo vayamos aprendiendo, ¿no? Después de haber estado con Pachita, viste, esta curandera, y que él a partir de ahí dijo, no sé qué capacidad tenga el cerebro humano para desarrollar esto, la autosanación y las cosas increíbles que vio, ¿no? Que se materializaba y desmaterializaba órganos del cuerpo, que, ¿no? Sin ningún psicodélico, sin ningún factor, digamos, sino que lo veía solamente por el poder que tiene el humano, que andás a ver, ¿no? Cuántas capas bueno, en fin, ya me voy a volar, pero a lo que voy es que él usó su trabajo con niños, ¿no? Empezó a entrenar a niños, eh,
haciendo como esto, que imaginen, que visualicen, pero algo que él remarcaba mucho era que a nosotros, que bueno, gracias a Dios pudimos como eh, eh, desmoronar algunas estructuras viejas, ¿no? Pero que en el colegio, por ejemplo, nos enseñaron mucho a todo de memoria. Primero, lo lógico, ¿no? Y como entrenarnos mucho mentalmente, y eso hizo que nos desconectáramos del cuerpo, de algo tan importante como es la respiración, ¿no? De que nosotros decimos, bueno, estamos vivos porque respiramos, pero ¿somos conscientes a qué ritmo estamos respirando? Si estamos acelerados, si no, si el estrés eh, del sentirnos ahogados, ¿no? Y limitar nuestra respiración. Entonces nos desconectamos de, de la conciencia, ¿no? De nuestra respiración, de cómo está nuestro cuerpo, de nuestras emociones. Y bueno, entonces él le enseñaba a los niños a cómo, ¿no? Estar y habitar el cuerpo. Y esto también tiene que ver con la siguiente pregunta, ¿no? Que te voy a hacer, que es, creo que tiene una relación por ahí, pero a ver, vos qué pensás. ¿Por qué crees que los humanos subestimamos algo tan poderoso como la imaginación? ¿Vos crees que venga por esta desconexión misma de nuestro cuerpo físico? Sí, 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 porque en el cuerpo físico se asientan las emociones. Las emociones están entre el límite del cuerpo y la mente. Y está muy bueno que traigas el ejemplo de la infancia, de cuando éramos niños, porque parte del autoconocimiento en el adulto es recobrar esa memoria perdida, ese paraíso perdido que se cayó. Porque cuando éramos niños, jugábamos, creábamos, imaginábamos sin parar, porque vivíamos en el presente. Se vivía en el presente continuo. Entonces, una de las tecnologías para imaginar y crear es habitar el presente. ¿Cuál es la llave? La respiración. Cuando respiramos, logramos esa unión entre mente y cuerpo y se activa el mundo emocional. Y claro que sí, hay que recobrar el vínculo con el cuerpo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo está esto que vos decís, que de alguna manera nos coartó la imaginación. Porque si cortamos, si nos olvidamos de nuestro cuerpo, porque en el cuerpo hay dolor. Porque cuando era niño sentí que mi papá me abandonó, porque no lo veía. Y fíjate que ahí está también lo que hay que recapitular, porque sentí que me abandonó, ¿desde dónde? Desde el pensamiento infantil. ¿Y cómo es el pensamiento infantil? Egocéntrico y autorreferencial. Ese sí es el problema que más adelante hay que reconfigurar y recordar. Digamos, lo que tenemos que hacer los seres humanos es recordar que somos creadores y podemos imaginar. Todo esto que estamos haciendo ahora ya fue imaginado. Todo lo que vivimos hoy los seres humanos en el siglo XXI estuvo en la imaginación de alguien, de muchos. Fue primero imaginación. Te vuelvo a responder que sí. Una de las claves, si vamos a ir desglosando como cuáles son las claves, los códigos, los botones que hay que apretar para encender la imaginación, recobrar nuestro vínculo con nuestro cuerpo. Sí, nuestra tierra Eh, sagrada. sí, sí, tal cual. Em, Ahora como yéndonos más por ahí a lo etéreo, a lo que no vemos, que es la imaginación misma, ¿no? ¿La imaginación es un recurso biológico, psicológico o algo más cercano a lo espiritual? Mm. Es una pregunta. Todo. Es Creo que todo. es todo, claro, porque creo que todo eso emana de la fuente. Eh,
la fuente creadora, y creo que la imaginación es encender esa chispa que somos, un Sí. fragmento de la gran fuente, es encenderla y por ende recordar que somos parte de esa fuente y somos parte de la creación y somos los creadores y los creados. Eh, y creo que lo espiritual en ese sentido es entender que la latiz cuántica, le decía Jacobo Greenberg, que vos lo trajiste, la latiz cuántica es que en realidad no hay nada, es todo vacío, es toda energía. El principio del mentalismo, todo se crea desde la mente, es decir, desde la imaginación. Entonces nosotros podemos distorsionar la materia yendo a la cuántica, a la programación. Ujú. Hoy asistimos a un gran debate entre filósofos, psicólogos, sociólogos, científicos y bla, 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 distintas disciplinas más, de que es una simulación todo esto. No hay materia como tal. Sí, totalmente. Yo traigo también esta pregunta como entrelazando la biología como un recurso biológico, psicológico y más cercano a lo espiritual, la traigo porque en esta reconstrucción del físico, por el accidente que tuve, viste ese que bueno, vos lo conocés, primero era el golpe, me interrumpió mucho esto de que el aire fluyera hasta no que llenara toda la capacidad, como de cuando uno, el llamado, respira con la panza, viste que tu estómago se infla, ¿no? Yo no podía hacer eso, es como que el aire quedaba hasta un cierto lugar, ¿no? Y era como muy poquito. Bueno, y ahí tomé tanta conciencia de esto del recurso biológico, porque uno no piensa o no imagina, voy a respirar, ¿no? Lo hace. Y así estás todo el día, como naturalmente, o en automático, no sé cómo llamarlo, pero como es normal. Pero una vez que hay cierta dificultad, claro que la imaginación se vuelve, o lo sentí así, ¿no? Como un recurso para el cuerpo biológico, porque es como imaginar que el aire fluye hasta abajo, ¿no? Y por más que en ese momento no podía inflar el estómago, era como, bueno, imagino que... Y la verdad es que se hizo realidad, ¿no? Es como que el cuerpo fue encauzado hacia el imaginario, por así decirlo. Y, y creo ahí que como que se separan dos fuerzas, o no se separan, pero como que distinguí dos fuerzas, una la que lleva la identidad, por así decirlo, y otra que era como la observadora, ¿no? Como una fuerza interna y otra externa. Como que habían dos Gillos sentadas en dos tronos, por así decirlo, no sé cómo explicarlo, pero una era la que llevaba y otra era la que observaba todo lo que sucedía, ¿no? Sin tomar como una acción. Y con la imaginación sentí la otra fuerza de sí tomar, ¿me explico? Sí, sí, está re claro. Está re claro, es lo que algunos llaman la mente egoica, que es la punta del iceberg, que es lo que creemos que somos. Ajá. Toda esa construcción, el ego es una construcción de la identidad, idéntico a qué, a lo que creímos que somos. Lo que estamos hablando es poder desarticular ese ego y entender que no somos ese ego. Es una conciencia parcializada, totalmente limitada. Lo que a vos se te despertó es tu yo superior, lo que algunos llaman, la conciencia verdadera de totalidad, que no juzga, que no rechaza, que acepta todo, y este es el mito. O sea, podríamos decir que a partir de un hecho, puede ser trágico, puede ser cómico, empieza una nueva narrativa en la vida de los seres humanos. Siempre hay un evento traumático, un evento doloroso, que nos marca para iniciar esa narrativa.
Y hoy en día, entrando a esto, que no lo digo como verdad absoluta, pero sí es interesante hacerse las preguntas, con el avance de la ciencia, de la información, de la tecnología, a donde ha llegado la tecnología, por eso nace este debate. ¿Será todo códigos? ¿Será esto una supercomputadora cuántica en la cual vos diseñaste, imaginaste venir a vivir esta experiencia en el planeta, en la Tierra, llamémosle? Ujú. ¿Para qué? Para aprender, para que tu alma se nutra de esas experiencias, porque es Dios o es el universo, como uno le quiera llamar, autoexperimentándose y quiere Sí, vivir todas las narrativas. total. ¿Sabes qué? Con lo que decís me viene como un gráfico en mi cabeza, ¿no? Em, ¿Viste esto de la fuente, la latiz, que venimos del núcleo, que también somos dioses porque somos parte de esa fuente, experimentándonos? Es como si un científico o cualquier persona, porque creo que está más a la mano y al alcance de estar en un laboratorio, pero si tomas la hoja, solo la hoja de un árbol y lo ves en un microscopio, puedes ver qué especie es ese árbol, cuántos años tenía, viste, como ves toda la información de la totalidad del árbol, solo en una hoja. Y siento que eso somos, ¿no? Como somos una hoja de la totalidad de ese árbol, ¿no? Que podemos Tal saber cual, toda la información de todo eso que lo compone, ¿no? tal cual, el tiempo no existe. Desde el punto de vista espiritual no hay tiempo. El tiempo es una forma de generar esos capítulos, o sea, ponerle el numerito a cada página de las miles de vidas que hemos vivido, porque después hasta quizás, qué sé yo, nos vamos a vernos a nosotros mismos en el capítulo 3 que viví, esto. Eh, sí, 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 ¿no? Porque también, qué loco, porque desde que, bueno, empezamos la charla hablamos de cómo nos condicionaron ya desde el vamos, de que éramos bebé y nos bautizaron, ¿no? Por ejemplo, y, y no sabías qué nombre, te pusieron un nombre, ¿no? Te pusieron una religión, digo, es como que nos condicionaron ya desde bebés. Y en esto de que en el colegio igual, ¿no? De que tenés que aprender de tal forma, no de otra, siendo que todos tenemos inteligencias diferentes. Y luego esto también, cómo nos condicionaron con el tiempo, a verlo lineal, ¿no? Como si yo te digo tiempo o que me cuentes los capítulos de tu vida, vos me vas a hablar de una cronología, ¿no? Como del cero para adelante. Pero en realidad también lo explica, por ejemplo, bueno, y en las regresiones también podemos ver que hay muchos psicólogos que usan esta herramienta para sanar, van a un suceso anterior, ¿no? Para sanarlo en este presente y es como si se viviese en el mismo momento, ¿no? Por ahí pasaron muchos años o mucho tiempo y Neville Goddard también habla de esto con respecto a la imaginación, que Neville Goddard es un gran maestro en metafísica. Bueno, la palabra metafísica es la etimología, ¿no? Como más allá de lo físico. Entonces, él trae la imaginación, ¿no? Como una herramienta y explica esto de que podemos volver con el imaginario a un tiempo pasado y arreglar o favorecer, digamos, ese escenario para sanar, para prosperidad, para, en fin, como diferentes, para no seguir viviendo esa escena como con dolor, por ejemplo, ¿no? Eh, y él habla de esto, entonces, ¿cómo vemos que podemos volver y podemos viajar en el tiempo? Bueno, otro tema para hablar es de los sueños, ¿no? Que también es como que a veces nos traen un poco de quizás de un futuro cercano. Y cómo nos enseñaron a ver eh, lo metafísico, lo más allá de lo físico, lo invisible, a,
como un cuadrado, ¿no? O cómo tenés que verlo de esta manera, el tiempo lo tenés que ver así, o el imaginario solamente es para los niños, o no, entonces como que estas condiciones eh, es como que trataron de coartar la gran expansión que tiene nuestra alma, ¿no? Nuestra conciencia, es como que puede ir más allá, pero ciertos como ciertas enseñanzas nos hicieron limitarnos mucho, ¿no crees ese? Mentalmente digo, como... Totalmente. Los modelos educativos integrantes van mermando y cercenando la creatividad. Podríamos decir que está diseñado para que ese ser humano, cuando termine esos modelos educativos, sea dócil y esté entrenado para trabajar, básicamente para ser un esclavo. No es educar significa sacar de adentro. La educación no te saca de adentro lo que vos venís a entregarle a este mundo. Últimamente me canso de decir que nunca en la historia de la humanidad va a haber una persona como vos, Gillo, como yo. Por ende, nunca podemos competir ni nadie puede competir con nosotros. ¿Cómo va a competir alguien conmigo? ¿Cómo va a competir alguien con vos si sos única? No tiene sentido. Hay un estudio científico en los cuales se aplicaron distintos test de coeficiente intelectual a la edad, por ejemplo, de 8 años, después a los 13 años, después a los 17, después a los 21. A los 7 años era un coeficiente intelectual del 90% y a los 21 años del 30%. A lo largo de seguir los procesos educativos tradicionales, ¿no? Porque también hay modelos educativos que buscan esto justamente de extraer lo que el niño y la niña trae como sabiduría y como don para entregárselo a la humanidad. Y si vamos a llevarlo al campo psicológico, que es donde más opero y donde tengo la experiencia, me gustaría, si a vos te parece, Gillo, transmitirle a la gente que escucha, a los que les llegue este video, cómo ordenar esto de la imaginación, la creatividad y la naturaleza humana, que nos hace humanos, es de la naturaleza humana imaginar y crear. Como lo abordo yo, es el autoconocimiento. ¿Y por dónde empezamos? ¿De dónde vengo? Hay que ir a ese niño para recobrar ese paraíso perdido. ¿Y qué me encuentro cuando vamos a esa biografía, al de dónde vengo? Nos encontramos con traumas, nos encontramos con heridas emocionales, y ahí empieza la división. Se produce el desarrollo de la preadolescencia, adolescencia, y se produce el gran olvido. Pero solamente queda el residuo de lo que se sintió. Me sentí solo, sentí que mi mamá me rechazó, sentí que el mundo es cruel, que papá no estaba, sentí que no me quería. Pero lo que sí me aprendí que esto es amor y que me tengo que exigir para ser parte de esta sociedad que parece tan cruel y complicada. ¿Querés que sigamos por acá o te surge una pregunta? No, te escucho, solo que estoy buscando, viste, porque tengo varias relaciones, pero te escucho, Vos seguís. Bueno, ahí cierro esta parte. Entonces, en el proceso, ¿no hay mayor proceso creativo, Gillo, que el autodescubrimiento y que el autoconocimiento? Ser un artesano de ir a buscarse a sí mismo para encontrar lo más sagrado que tenemos, que es cuál es nuestra misión en esta tierra, qué vinimos a darle. Y eso se encuentra recobrando ese niño que vive en el presente, que tiene la esencia, que tiene la pureza. Sí. Y a veces preguntar, ¿a qué jugabas cuando eras pequeño? ¿A qué jugabas cuando eras pequeña? Jugaba a que era astronauta. Y de persona hace un clic ahí y dice, wow, yo quiero viajar.
por el universo, por el espacio, o quiero viajar mínimo, mira, ahí estaba el código, ahí estaba la información. ¿Y cómo te sentís, cómo te imaginas cuando te ves viajando? ¿Qué sentís? Se me hincha el pecho. Bueno, ahí empieza el acto creativo. Ya podés empezar a imaginar en función de quién sos, podés imaginar tu vida, crearla. Me recuerda a lo que decía Neville Goddard, bueno, que lo nombro mucho porque él habla, su trabajo está inspirado, es la imaginación, ¿no? Habla de la imaginación como una poderosa herramienta humana y habla que contabas ese de sentir es el secreto. O sea, ¿cómo te sentís cuando estás imaginando eso? Por ejemplo, viajando, ¿no? Bueno, ¿cómo te sentís? Entonces, como meterte en ese sentir, en ese sentimiento, lo que estás escuchando, lo que estás viendo, lo que estás percibiendo, si hay calor, si hay frío, y también cómo te sentís a nivel emocional, ¿no? ¿Qué surge? La felicidad, libertad, alegría, ¿cuál es la sensación? Y quedarte como sujeto a eso que estás sintiendo. Y activa esa imaginación, como los retratos que podés ver en tu mente, los podés crear porque toda tu biología, todo tu cuerpo físico se está preparando para vivir lo que estás imaginando, porque tu cerebro cree lo que estás viviendo como si fuese cierto. Tal cual, y sentir esa sensación placentera, expansiva, es el imán y la frecuencia que va trayendo ese escenario. Y cuando lo imaginas, ya desde el punto de vista de la física cuántica, cuando vos estás imaginando algo, ya esa línea de tiempo ya existe, ya está operando. Es fuerte, ¿no? Es como que uno se le quema la cabeza cuando piensa eso. Pero voy a seguir ordenando para vos, para la gente que está escuchando, viendo, lo que plantea Jung, Carl Gustav Jung, un psicólogo europeo, austríaco, que viajó a Oriente, que viajó a la India y empezó a empaparse de otras corrientes filosóficas y otros saberes. Y él plantea que para acceder a esa creatividad pura, a ese potencial puro que somos todos los seres humanos, hay que hacer un proceso por capas, que el primero es desenmascararse, que yo le llamo la muerte del ego. En el siglo XXI le digo la muerte del ego, ese ego que vos decís que suele ser, está muy, digamos, imbrincado en la razón. El ego es racional, juzga, es el hemisferio izquierdo. Entonces lo primero que hay que derribar es esa máscara, ese personaje. Eso dice Jung, lo primero que hay que empezar a observar es que no somos el personaje, que no sos la médica que va todos los días a trabajar, que no sos la mamá, que no sos la hija, y ahí empezamos a derribar todo eso que vos decís que nos fueron construyendo o imponiendo. Se cae la máscara, el personaje. El segundo paso que plantea Jung es integrar la sombra. Todo esto es un acto creativo, o sea, estamos yendo a lo que implica como acto creativo entrar a, ¿qué sería la sombra? Esas partes que rechazamos de nosotros mismos porque consideramos o nos enseñaron que no eran aptas para la sociedad, que eran moralmente inadaptadas. Entonces uno va rechazando potenciales por miedo. Sí, y la sombra también eh, puede ser, por ejemplo, hablando con una amiga, ¿no? Traigo como un ejemplo muy reciente. Eh, a ella le pasó una situación, a mí también, las cosas, digamos, es muy enriquecedor la amistad que tenemos porque eh, hablamos de cuando tenemos sucesos con otras personas, ¿no? No hace falta una pelea en sí, pero hay cierta cosita que no nos gusta o algo así. Hay muy pocas personas que por ahí dicen, che, ¿qué tengo que aprender de todo esto? ¿Por qué vino a mí esta situación? ¿No? ¿Qué tengo que aprender de este reflejo que me está mostrando esta persona? Y creo que lo que te lleva
autorreflexión saca sombras, ¿no? Es decir, al no culpar a esa persona por eso que sucedió, o porque me hizo sentir enojada, o por lo que sea, es como, no culpo al otro, me hago cargo de, che, ¿por qué esto? ¿Por qué llegó a mí esto? ¿Qué me está reflejando? ¿Qué sucede por acá? Y lo hago propio, no culpándome, sino hacerlo propio, como revela sombras. Y también es como, Tal bueno, cual. un abrazo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Como le pongo un poco de amor a eso que me está sucediendo y es como aceptar, ¿no? Esas sombras. Digo, no es, porque a veces, como esto que explica Jung, ¿no? De aceptar eso que la gente no acepta de nosotros, eh, otra vez por ahí nos lleva al personaje, ¿no? Al, no sé, al yo salvaje, al yo acumulativo, al yo tacaño, ¿no? Y es como que otra vez crea un personaje que en realidad es como una sombra que, pero no es tu personaje, es como una sombra que está ahí y la tenés que aceptar. Digo, para poder integrarla, ¿no? Tal cual, porque podremos hacer una analogía con lo inconsciente, o sea, lo que está en sombra es lo que no vemos, por ende es inconsciente. Y lo que nos molesta de la afuera, lo que nos molesta de una persona, es la proyección de lo que hemos rechazado en nosotros. ¿Qué me muestra esta persona? Wow, es muy extrovertida, no tiene ningún temor en decir lo que le pasa y lo que siente, y me molesta. ¿Por qué me molesta? Porque yo no me permito expresar mis emociones y me muestra lo que yo reprimo en mí, por ende la reprimo a ella. Bueno, integrar los hombres a este proceso de empezar a encontrar esos aspectos de nuestra personalidad que hemos rechazado por miedo a que nos juzguen, por este miedo de este proceso evolutivo de desarrollo. Y lo importante de ir integrando esto es entender que somos una totalidad. El redescubrir que somos una totalidad. Cuando entramos a habitar esa conciencia de totalidad, surge el acto, la imaginación. La imaginación de lo que realmente somos, surge el acto creativo y cada vez tengo más fuerza, porque en ese aspecto que rechacé de mí misma, no solamente pierdo una parte de mí, sino que pierdo la energía que tenía esa parte. Entonces vivo a media, vivo con un 15% de la batería que habita en mí. Entonces integrar la sombra, dice Jung, empezar a conquistar esas tierras fértiles que están en sombra, ir encontrándolas, permitiéndose vivenciarlas. Vamos por la segunda capa ahí, ¿no? Sí. Y después podemos pasar a la tercera capa, y acá es como empezar, el acto creativo es como esa eureka de conectar varios cables. Surge en una intuición repentina. Cuando menos estamos forzando todo, tac, aparece como una imagen, un recuerdo, algo que habíamos olvidado. Y habitualmente no surge forzándolo, surge en un estado de quietud, de no forzar. El tercer punto es integrar lo masculino y lo femenino, dice Jung. O sea, tenemos que entrar a las energías masculina y femenina y entender que somos ambas energías. Y sin una no hay otra, no está la otra, coexisten y son complementarias. Hoy eso en la sociedad está bastante en conflicto, ¿no? En esto de que decimos, parece haber un diseño de un grupo de élite o de corporaciones que buscan dividir a la sociedad, olvidarnos, dividir, reinarás. Bueno, se metieron con esos aspectos también. Femenino contra masculino, masculino contra machismo, feminismo. Fíjate que el ismo, los grandes pensadores
ya lo saben, que todo ismo es extremo. Es Sí, ir a un polo o ir al otro. Y cuando generas eso, dividís y generas conflicto. sí. Y esta parte es pura alquimia, porque no es fácil, no hay manual. Dice, No. ¿cómo integro lo femenino, cómo integro lo masculino? Sí, O también como que usaron, bueno, usaron mucho manipulación a lo largo de la historia, pero como mezclar, ¿no? Lo que es la figura con el símbolo, como por ejemplo la figura materna con el símbolo materno, ¿no? De la madre debería ser, ¿no? El padre debería ser, y eso ya es como una figura materno-paterna, y el simbolismo femenino que es, por ejemplo, la Pachamama, ¿no? La tierra. Es como mezclar eso en nuestra mente también nos lleva a los furcios, digo, a esto de, por ejemplo, eh, estar solamente activos, ¿no? Como eficiente, eficaz, como bla, bla, bla. hacer masculino, energía masculina. Y relegar el aspecto femenino, ¿no? Como esto de la imaginación, el sentir inspiración, ¿no? ¿Qué te inspira? Un paisaje, y casi siempre son escenarios donde hay armonía y paz, ¿no? Que te llevan a... Tal cual, tal cual. Entonces es Es que como... vos fíjate que una mujer, vos le das una semilla, el hombre le da una semilla y la mujer crea una vida. Claramente la clave es conectar el hemisferio derecho, donde habita la intuición, la imaginación. Ahí ya nos vamos a la neurociencia, donde realmente en el hemisferio derecho habitan todas esos rasgos, ¿no? Entonces tenía razón Jung. Hay que integrar la energía femenina para poder recibir, para estar en quietud, para crear desde ese lugar. Sí. Y obviamente es necesaria energía masculina para que sostenga. Si no sostiene, no podemos poner la creación, digamos. Y por esto también Jung hablaba de que de esto nace lo que es las sincronicidades, ¿viste? Es como esto que vamos viendo que cuando ya no querés vivir en la normativa o en el condicionamiento o en lo que te dijeron que tenías que ser, y ya empezás a navegar por estos aspectos, ¿no? Como el femenino, y ves que hay otros mundos que por ahí no se ven, pero sí se siente como la energía cuando entras a un hogar o cuando charlas con una persona, cómo te vas, ¿no? Son cosas que no, por ahí no se dicen literalmente, pero sí se sienten, y viene más como de este aspecto femenino, ¿no? Como la intuición, la percepción. Y Jung hablaba de la sincronicidad, ¿no? Como ver repetido los números y demás, pero él se metió mucho en el tema onírico, en los sueños, ¿no? Y hablaba de una paciente de que estaba en el momento de sesión y la paciente había soñado con un escarabajo dorado, y hablando de esto, y Jung le estaba haciendo imaginar otra vez nuevamente todo esto, como que le vuelve a repetir el sueño, que se lo imagina y no, y ve sincrónicamente un escarabajo amarillo en la ventana de su consultorio. Entonces lo tomó y le dijo, acá tenés tu escarabajo dorado. Cómo trae, ¿no? De un mundo onírico eh, y que no se ve algo que después se manifestó ahí, ¿no? Muy interesante, Gillo. Es la confirmación de que como es adentro es afuera. Es primero de adentro y desde adentro creo. La sincronicidad es estar en ese estado de presencia y estar fluyendo, de confiar en la vida y Sí, el evento interno, lo que tengo en mi mente y lo que estoy sintiendo, atrae un evento externo de las mismas cualidades y condiciones. Si yo, por ejemplo, en una sincronicidad, estoy pensando algo horrible y al lado simultáneamente sucede un accidente. Este es el afán de la vida diciéndonos, no hay fragmentación. El ego crea la ilusión de fragmentación y separación. Lo que venimos a recordar acá en esta vida es que somos todos uno, la conciencia de totalidad, y a vivir amor.
últimamente vengo aprendiendo y sintiendo esa premisa o ese axioma, porque es muy poderoso. Es decir, che, venimos a esta vida, no sabemos nada, pareciera ser que y firmamos un contrato del olvido, o sea, nos olvidamos que venimos a vivir esto, para encontrar digamos, ese misterio de recobrar la confianza en que todo es amor y todo es perfecto en este universo creado y somos parte de la creación. Digamos, esa es una de la gran magia, ¿no? Volver a confiar y sentir amor. Por ende, todo lo malo, todo lo doloroso, contiene amor en su esencia más profunda. Sí, qué hermoso eso. Ya estamos ahí medio jugados con el tiempo, pero bueno, voy a elegir una pregunta de la lista que tengo para que desarrolles un poquito más y ya pasamos a la reflexión final para, para cerrar esto. Bueno, hablando ya, tomo esta. Tengo dos. Ah, ¿La imaginación y la memoria trabajan juntas? Es un poquito de lo que estábamos hablando al principio, pero podemos reescribir recuerdos a través de lo que imaginamos, ¿no? Y en base a esto también, como una pregunta para que tengas ahí, ¿cuánto del cambio personal pasa primero por la imaginación antes que por la conducta? Te respondo la primera porque después me pregunté la segunda. Sí, Nuestro diseño humano es sistémico. Está todo el tiempo operando todo de una manera interrelacionada, interconectada y en interdependencia. sí. Cuando recordamos algo, es un acto de imaginación. Digamos, se activa zonas del lóbulo temporal, del hipocampo, bueno, son lo que la neurociencia hoy dice en qué área está la memoria, en qué área está la imaginación. Y claramente reconstruimos ese recuerdo, en gran parte esto está corroborado, sumándole condimentos que no fueran, que no son objetivos. Entonces, muy buena tu pregunta, sí está interconectado, totalmente, y la eureka, o esta caída de ficha, es poder conectar lo femenino con lo masculino, con quién soy, es como un acto donde se produce toda una interconexión que a veces uno dice, se me conectaron las neuronas, y uno le cae la ficha, porque empieza a operar todo de una manera, como te digo, interrelacionada, cuántica, interdependiente. Ahí va. Y la otra pregunta era, ¿cuánto interviene la imaginación en un cambio conductual antes de que suceda el cambio? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Cuánto interviene la imaginación en ese cambio, ¿no? De En un cambio conducta. conductual. Bien. Y un montón. Es clave porque si yo imagino que si obtengo, qué sé yo, tal producto, me va a permitir construir una casa, por ejemplo, mi conducta va a estar orientada a eso que mi imaginación me dijo que me va a hacer bien. Creo que es fundamental, realmente, hasta podríamos decir que la conducta es un efecto de una causa, y la causa es la imaginación. Ahí va. Porque por más que tenga, yo creo en soñar en grande, ¿no? Como en imaginar en grande. Y también lo que he visto por experiencia, y quiero saber también tu experiencia con respecto a la imaginación, de que cuando uno sueña algo grande, igual lo grande es relativo, ¿no? Para, no sé, para algunos será, qué sé yo, viajar por el mundo y que es algo grande, pero otros ya lo hicieron, entonces eso pasa a ser otra cosa, ¿no? Pero bueno, digo, como uno tiene un gran sueño, ¿no? Para uno. Eh, y el llegar ahí
van a haber ciertas postas, ¿no? Que si vos te aferrás a ese sueño, pero no desde el apego malsano, sino como desde la convicción, y estás ahí en ese imaginario, ¿no? Y en ese sentir que te hace bien y todo, esas postas que van apareciendo en el largo de, como en el camino, ¿no? Hasta llegar ahí, eh, también son imaginadas, pero es como si viajaras como con cierta satisfacción y con cierta como inspiración también, ¿no? Porque por ahí se te ocurre una idea de, voy a ir a tal lugar o voy a hablar con esta persona y eso te lleva a cumplir y a estar un poquito más cerca de ese gran sueño. Por ejemplo, no sé, construir tu casa, ¿no? Y justo hablaste con una persona que te dice, ay, ¿sabés que hay un terreno acá que lo venden 2 mangos? ¿No? Sí, sí, Era sí. justo lo que necesitaba. Y es como, al estar comprometido, digamos, por esa imaginación y por cómo te estás sintiendo, después los cómo aparecen solos, ¿no? Y son esas sincronías que decía Jung, de que capaz que uno piensa, ay no, esto se va a dar de determinada manera, pero capaz no, capaz la vida te sorprende, el universo te sorprende y viene por otro lado, ¿no? Es como los cómo van viniendo solo, pero está bueno como tener en tu imaginación, ¿me explico? Sí, 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 sí. Lo que yo creo que podríamos decir que hay una imaginación verdadera y una imaginación falsa. ¿Sí? Ajá, Hay una imaginación que puede ser como una fantasía, que ya me fui mucho o estoy delirando, y hay una imaginación sana. ¿Cómo sé cuál es la verdadera? Cuando estoy presente. O sea, ahí va. para iniciar y para decir estoy en dirección a mi sueño, primero tengo que evitar el presente. Porque evitar el presente quiere decir que ya integré mi niño y puedo fluir y confiar y puedo estar en mi mundo emocional y Dios empieza a habitarme. Cuando yo estoy presente es un regalo porque dejo espacio para que entre la gran creación que soy. Y ahí se me revela realmente hacia dónde tengo que ir. Pero si uno está imaginando para manifestar eso que hoy no tenés, yo ahí veo un peligro, porque te estás diciendo a vos misma que no lo tenés, que estás en carencia y te perdés el presente. Ahí va. O sea, ahí hay una línea muy delgada que por ahí comparto con varios mentores y de que hay un peligro en esto de manifestar, ¿para qué, che? Realmente necesitamos todos si estando en el presente encontramos el infinito universo y la abundancia que hay aquí dentro y solamente fluyendo en ese presente se va a ir manifestando lo que necesitamos. Pero ahora está toda esta movida de me voy a lo energético espiritual para manifestar. Manifestar que una casa, un auto, no será una trampa, porque estás todo el día pensando en eso y lo único que le decía a tu sistema nervioso es no lo tenés, por ende qué frustración, siempre falta algo y te perdés del presente. Entonces, bueno, hay que saber navegar con mucho criterio, con mucha inteligencia, esa situación de alinearte con un sueño que nace desde tu presencia verdadera. Ahí va. Con esto que decías, ese para mí la brújula es el alma, ¿no? Como tu corazón, lo que sentís, como esa esencia. Y para estar Sí, conectado con ese capitán o esa capitana, es tus momentos de presencia, ¿no? De presente. sí, de Eh, acuerdo. sí, desde tu experiencia, y ya la última pregunta, desde tu experiencia, ¿qué es lo más increíble que pudo lograr o que puede lograr el humano, pero puede ser que lo haya logrado un paciente tuyo o vos mismo, eh, con respecto a la imaginación con convicción, ¿no? Mm. Una experiencia puede ser tuya, de un paciente, que hayas dicho, ¿qué? Ese quedan 25 segundos, pero Bueno, cortamos y volvemos sí. para ya cerrar y No, despedir.
Bueno, como vos digas. No sé si iniciar entonces. Va a cortar justo. La testé y la respuesta la tenemos en la parte 2. Ah, bárbaro, me deja tiempo para pensar, porque me dejaste pensando. Dale, ese.